Señores, plato fuerte, nuevo debate de Santiago Larcón en Costa Rica. Dice, ¿es bíblica la sola escritura? Me gusta este tema. Recuerden, estamos buscando la verdadera iglesia de Dios, la verdadera doctrina. Le dejaré el link aquí del canal de Rincón Apologético de Santiago Larcón, que los extrañamos. Estamos locos de que vuelva a su casa y llegue a la casa para que siga creando todo ese contenido. Pero desde Costa Rica creó este contenido y vamos a ver de qué se trata esto. Muy pronto, ya cuando llegue a los 20,000 suscriptores, voy a hacer el video diciendo qué descubrí sobre cuál es la verdadera iglesia de Dios. Lo que yo he descubierto, ¿qué es? Así que esperen muy pronto ese video. Vamos a esto, señores. Dale play. El día de hoy te invité a poder conversar el caso de la sola escritura. Okay. Desde mi humilde punto de vista, yo sé que entre evangélicos y católicos hay grandes diferencias. Se podría hablar de la infalibilidad papal, de la asunción de la Virgen María. Se podría hablar de muchas cosas. Pero desde mi humilde punto de vista, creo que la sola escritura es la cuestión, porque dependiendo de cuál sea el camino epistémico que tomemos para conocer o reconocer la revelación, la fe, van a depender las consecuencias de la misma. Entonces, yo entiendo al evangélico cuando dice, bueno, ¿cómo voy a creer en la Virgen María, en la asunción de la Virgen María, si no lo encuentro en la Biblia? Y el problema está en una cuestión de debate epistémico que hay entre el protestante y el católico, porque el evangélico va para todas estas cosas necesitar la escritura, el fundamento de la escritura, la justificación de la escritura, a veces explícita, otras veces implícita, pero va a hacer mucho énfasis en eso. En cambio, el católico va a decir, no, pará, tenemos tres fuentes, tenemos autoridad, tenemos tanto magisterio, tradición como la escritura, ¿no? Entonces ahí me parece que radica la diferencia y creo que está bueno poder conversar respecto a eso. Por eso te agradezco. La idea es poder charlar de la sola escritura. Para tratar de ser lo más franco posible y desde mi humilde punto de vista no combatir yo contra muñecos de paja y caer en falacias. Quisiera saber si me podés definir lo que vos crees de la sola escritura. Porque yo puedo quizás tener una idea distinta a la que vos tenés, y en este caso yo me tendría que sujetar a lo que vos sostenés. Para vos, ¿qué es la sola escritura? Ok, vamos a ver qué opina este jovencito. ¿Qué es la sola escritura para él? Porque siempre veo que cada persona da una definición distinta, diferente. Vamos a ver, dale like, suscríbete al canal. Qué buen tema, y creo que parte de definir las cosas facilita mucho realmente tener una conversación alineada a lo que ambos creemos y no tomar percepciones erróneas de lo que la otra persona está creyendo. Entonces, y de hecho la definición de sola escritura, yo creo que ni siquiera en el mundo evangélico ni en el mundo protestante hay una sola definición como tal. Todos tienen una percepción diferente de lo que es sola escritura, o algunos llaman la sola escritura a solo Biblia, y podemos caer en cuestiones como si los dinosaurios no están en la Biblia, entonces no existieron. No podemos llegar a ese extremismo. Es cierto. Otros podrían decir que la sola escritura va a depender mucho de la interpretación que se le den a las cosas. Personalmente, creo que la sola escritura tiene muchas aristas y ya el término como tal tiene muchos problemas. Porque podríamos caer incluso en falacias circulares en donde la sola escritura no se sostiene por su propia definición, que es la sola escritura. Está buena. Por ejemplo, no encontramos en todo el canon bíblico Antiguo y Nuevo Testamento una autorreferencia de cuál es el canon que debería de estarse definiendo como tal, como para poder definir lo que es una sola escritura. Tú ves, este jovencito me parece que hizo la tarea, investigó muchas cosas, muy interesantes. Entonces, personalmente creo que la sola escritura al día de hoy es la Biblia como tal, incluso desde el lado protestante. ¿Por qué? Porque me baso mucho en un versículo de Isaías 48
que si querés puedes leerlo o lo leo yo un momento acá. Ok. Isaías 48. 40, versículo 8. A ver. Dice que se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Entonces, yo podríamos decir que no todo lo que hizo Jesús, de hecho Juan lo expresa en algún momento, el apóstol, que no todo lo que hizo Jesús fue escrito. Por eso es que para mí tiene también mucha validez la parte de la tradición y la parte de un magisterio, aunque no me suscriba al magisterio católico como tal. Entonces, para mí, el hecho de que, por ejemplo, históricamente la Iglesia Católica haya llegado hasta el día de hoy, es un vestigio de que mantenga mucho de lo que Jesús dijo en su momento. E igualmente, si al día de hoy sostenemos que el Nuevo Testamento es el mismo, tanto para la Iglesia Católica como la protestante, es un vestigio de que es tal cual. El problema está, y por eso te decía que hay muchas aristas en el Antiguo Testamento. Y aquí, sin querer, uno entra en el tema de los deuterocanónicos. Para poder definir una sola escritura, indiscutiblemente tendríamos que entrar en un tema como los deuterocanónicos, que por demás no soy la persona indicada para discutir algo como tal, pero basta por irse históricamente y remontarse después a lo que hizo Lutero, porque en la Septuaginta todavía teníamos los deuterocanónicos. Sin embargo, no formaban parte del canon judío que formaron en su momento. Eso fue por una cuestión tal vez cultural, que se agregaron en esa cultura helenística que había en aquel momento. Estos libros que aportaban, si bien es cierto, muchísima cuestión de sabiduría, aportaban mucho a la Biblia como tal, no hay un consenso, incluso desde entonces, de que hubiesen sido inspirados por Dios. En cambio, el consenso hasta el día de hoy es que el Nuevo Testamento, sin los deuterocanónicos, sí son inspirados por Dios. ¿Por qué? Porque han prevalecido hasta el día de hoy. Entonces, para mí, viéndolo desde ese punto de vista, eso es la sola escritura. Lo que se ha logrado mantener hasta el día de hoy sin discusión. ¿Qué opinan ustedes de eso, todo lo que él dijo? Ok. A ver, si podrías resumirme entonces qué es lo que crees de la sola escritura. En pocas palabras, entendí la explicación, pero para no irme por las ramas. En pocas palabras, para vos, ¿qué es la sola escritura? Sí, no lo haga tan largo, hazlo sintético ahí. ¿Qué es? Es la Biblia con la que no hay ninguna discusión en el mundo cristiano. ¿Cómo así? Ok, pero a mí se me hace que ahí vos lo que estás planteando es el caso del canon de la Biblia. O sea, el conjunto de libros los 27 libros que vos considerás que son palabra de Dios porque no han sido discutidos nunca. Ese sería un tema de canon que podríamos charlar, porque eso que no ha sido discutido nunca yo no estoy tan de acuerdo. Pero se discutió. Por eso 6 tuvieron que hacer los dogmas y ir a un concilio. más allá de eso, particularmente sola escritura. ¿Qué es? Eso sería canon de la escritura. Pero sola escritura, ¿qué es? Está buena esa pregunta. Vamos a ver qué responde él. Serían todas aquellas escrituras en las que A ver. ha habido consenso, que déjame pensar porque realmente no he profundizado en una definición como tal. Siempre pasa eso, señores. Cuando piden a una persona que defina qué entiende por sola escritura, siempre pasa esto que está sucediendo aquí ahora mismo. Wow. Pero básicamente sería que yo veo la sola escritura como una columna vertebral de las cuales se pueden extender
por diferentes razones, pero manteniendo la misma línea A ver. hasta el día de hoy. Entonces, la sola escritura vendría a ser todas aquellas escrituras que no se desalineen con lo que hasta el día de hoy tenemos un consenso en lo que es la doctrina cristiana. Eso no es lo que ha dicho la mayoría de personas, pero vamos a ver qué le responde Santi. Ok, bueno. Lo que, Mira, esa transición, usted ve cuando hace así, como que se pone blanco y cambia de cámara, eso se llama transición. Esa transición no me gusta mucho porque quita el audio y como que apaga. Esa transición está media rara. lo que a vos te favorece en esto que estás diciendo es que como no hay una definición de lo que es la sola escritura, creo que Puedo definirlo como quiera. cualquier persona como que encuentra una justificación para decir, y bueno, esto es lo que yo considero. Ujú. Entonces en ese sentido no debe ser menospreciada tu definición. Sí, lo que me parece es que muchos protestantes pueden estar en desacuerdo con esa definición. Probablemente. Porque, en definitiva, creo que la mayoría puede estar de acuerdo conmigo en que la sola escritura lo que sostiene es que solo la escritura es fuente infalible como autoridad Ujú. a la hora de comunicar cuestiones de fe y moral, porque es inspirada por Dios. Esa es la definición general que muchas personas dicen, otras dicen otra, como este. Entonces, se ve que no hay una definición exacta, concreta. Entonces, solo la Biblia, solo la escritura es infalible en cuestiones de fe y moral. Bueno, Ahora, Ok. el problema que tenemos ahí es esto cómo lo sostenemos con la Biblia, ¿no? ay, ay, ay. Aún lo que vos estás diciendo, porque cuando vos, por dar un ejemplo, me citás Isaías 48, lo que dejé anotado fue lo siguiente, que dice el mismo pasaje. La palabra de Dios permanece para siempre. Correcto. La verdad que me pone muy contento que creas así, y ojalá que sigas creyendo así, y todos crean así. Ok. Pero los católicos también creemos así. Ujú. O sea, yo con este pasaje no tengo ningún problema como católico. Ok. Porque yo también creo y digo amén a cuando vos me decís la palabra de Dios permanece para siempre. Ujú. Y en primera instancia podríamos decir que esto es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia, la palabra de Dios. Ujú. Esto es palabra de Dios. Ok. Vos estarías de acuerdo conmigo, creo. Sí. Bien, la Biblia es palabra de Dios. Y como palabra de Dios permanece para siempre. Por ende, confiamos en que el mismo Dios ha cuidado de las escrituras a lo largo del tiempo para preservarlas puras, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y la cuidó por tradición. Eso es algo que compartimos, creemos los dos. Por eso es que, más allá de que ha sido perseguido el cristiano y hasta el día de hoy se destruyen Biblias y se trata de evitar la divulgación de este maravilloso libro o conjunto de libros, sigue estando presente y siendo bestseller en ventas alrededor del mundo. Ujú. ¿Por qué? Nuevamente, porque coincido con vos. La palabra de Dios permanece para siempre. El mismo Dios es el que se encarga de cuidar su palabra. Ok. Ahora, el tema es que el católico va a estar de acuerdo con eso, pero va a añadir algo más. Y va a decir, La tradición. acá hay solo algo que debemos prestar atención. Que la misma Biblia enseña que no solo la escritura es palabra de Dios. Uy. Entonces, cuando vos decís la palabra de Dios permanece para siempre, aplica para la Biblia, Ujú. pero aplica para otras cosas más También. que no son este libro, pero que son palabra de Dios. Oh my God. Te doy un ejemplo. Viendo el ejemplo, me gusta esto. A Apocalipsis capítulo 1, verso 9, Apocalipsis. dice lo siguiente el libro de Apocalipsis. A ver. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios. Ok. ¿Palabra de Dios ahí qué significa? ¿Significa Biblia? No significa Biblia porque no estaba todavía todo escrito. No, evidentemente no, porque a finales del siglo I Ni siquiera está definido. Exacto. no había una Biblia como tal. No. Biblia, recordemos que es el conjunto de libros que los cristianos han considerado que son inspirados y los han agrupado, ¿está bien? Entonces, número uno, no había Biblia como tal. Número dos, no había una
libre y masiva distribución de documentos considerados escrituras. Exacto, había unas cuantas cartas, pero no estaba, lo tenían 2 o 3 personas nada más, 2 o 3 iglesias. Ojo, está buena esa cita. Tampoco no había eso. Ahora la pregunta es, ¿a qué es lo que Juan está llamando palabra de Dios? A ver. Si no es la escritura, la sola escritura parece caerse. Uy. Porque la sola escritura sostiene que es solo la escritura, palabra de Dios. Pero acá tenemos un ejemplo, y podríamos citar más de una docena en el Nuevo Testamento, en donde los mismos apóstoles enseñan que hay algo que llaman palabra de Dios, pero que no se refieren a la Biblia. Ojo, Ojo, la Biblia es palabra de Dios. esa transición, señores, está malísima. Esa transición apaga el volumen, el audio y hace como una... No me gusta esa transición, que arreglen eso. Pero también hay otra cosa más que es palabra de Dios. Sí. Y ahí es donde, y con esto te dejo, ahí es donde el católico va a decir la tradición, lo predicado oralmente, conservado por los apóstoles, que vos mismo dijiste, ¿no? Reconociendo, no todo fue registrado y demás, lo preservado y comunicado oralmente por los apóstoles, recibido por los discípulos de los apóstoles y transmitido de generación en generación, eso que no queda documentado en la Biblia es también palabra de Dios. Ahora, esta palabra de Dios, que no fue documentada por escrito en la Biblia, que fue transmitida por otra vía, también fue preservada por Dios. Por eso es que cuando vos lees Isaías 48, que dice, la palabra de Dios permanece para siempre, yo estoy de acuerdo con vos. A ver. Y no solo la Biblia permanece, sino que también lo transmitido oralmente permanece porque es cuidado por Dios. ¿Dónde es cuidado? En el corazón de la iglesia. Esa es la postura católica. No hablé todavía del magisterio, pero esta es la postura católica. Y creo que está en armonía con la Biblia. Ok. ¿Qué me podrías decir al respecto? A ver. Por eso es que yo mencionaba ahora con respecto a la sola escritura, Señores, el sonido está un poquito malito, pero vamos a seguir escuchando. y lo podríamos incluso redefinir, y es que la sola escritura o la escritura, la Biblia, debería de estar como última autoridad en cuestión de doctrina. Entonces, Como última te referís a máxima. máximo. Ok. Ajá. Que cualquier cosa que queramos interpretar o formar como doctrina tiene que estar alineada a esa columna vertebral Ok. que es precisamente la Biblia, Ok. lo que yo considero como sola escritura. Entonces, por eso es que yo personalmente tengo un problema con los deuterocanónicos, porque bueno. hay mucha doctrina católica que se sustenta de los deuterocanónicos que a mi parecer no se han preservado como tal hasta el día de hoy, puesto que existe ese debate del canon con respecto a eso. Ok. Entonces, A ver. si la sola escritura, el hecho de que la sola escritura contenga o no contenga los deuterocanónicos, va a hacer mucha diferencia con respecto a lo que es o no es la doctrina católica. Sí. Ese es mi problema precisamente entiendo. con la sola escritura. Te entiendo. Y sin embargo, no descarto el tema de la tradición, porque como bien Juan lo dice, hay muchísimas cosas que Jesús hizo y dijo Que no durante están. su ministerio que no quedaron escritas, que se han conservado por medio de la tradición, pero que hasta Ojo. el día de hoy deberían ya estar escritas, Ok. aunque sean tradición y estén fuera del canon bíblico, pero tienen que estar alineadas a lo que nosotros conocemos como el canon, que para mí es la palabra de Dios, que vendría a ser lo que es la sola escritura, eso y el conjunto de tradiciones escritas que se han preservado hasta el día de hoy. Primero le queremos decir a la gente que si se escucha ruido de fondo es porque se viene el cielo abajo, muchachos. No saben cómo está lloviendo. Ah, De repente nos vamos a asomar por la ventana y vamos a ver que Noé pasa con un par de animales en una barca porque es impresionante cómo llueve.
Ok, al parecer está cayendo mucha lluvia y por eso le pusieron un filtro al audio y por eso se escucha así, porque están quitándole, reduciendo el sonido que cae en la lluvia. Ya entiendo por qué se escucha así. Vamos a ver si más adelante el sonido se arregla. Vamos a El ir en audio. carro, vamos a ir en bote. Te vas a ir en bote. Bueno, dijiste muchas cosas que son muy interesantes y me parece que son muy buenos planteos, que quisiera retomar. Al principio dijiste cosas que quiero destacar por la honestidad que parece que tenés a la hora de hablar del tema. Ok. Número uno, dijiste al principio, bueno, la sola escritura parece que tiene un problema porque todos, hablando de los hermanos evangélicos barra protestantes, todos tienen una percepción diferente de lo que la sola escritura es. Ok. Ahora, si todos tienen una percepción diferente de lo que la sola escritura es, y no hay una definición vinculante de lo que la sola escritura es, ¿por qué debería creer en la sola escritura? Oh. O sea, si no hay acuerdo respecto a lo que es la sola escritura, ¿a qué definición de sola escritura yo me tengo que suscribir? Porque si la sola escritura es verdad, no es una cuestión de opiniones personales, es una cuestión de obedecer a Dios y corresponder con eso. El tema es que no hay una definición, por ende, cuando yo pregunto qué es la sola escritura y no hay un acuerdo, yo tranquilamente podría definirlo de la forma en la que considero que es apropiado y suscribirme a mi propia definición de sola escritura. Y eso representa un gran problema. Número uno. Número dos. El Ojo. punto de cuál es el canon. Tú también reconociste, y gracias por tu honestidad, nosotros, gracias a Dios, la Biblia no nos bajó del cielo, sino que fue elaborada por los cristianos, por la iglesia primitiva. Fue elaborada, abrazada y transmitida por los cristianos primitivos. Ahora la pregunta es, ¿cómo nosotros sabemos que este grupo de libros, que forma parte de la Biblia, en el caso evangélico 66 libros, Antiguo Testamento más Nuevo Testamento, en el caso católico 73 libros, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, independientemente del número, ¿cómo sabemos, a partir de la sola escritura, que estos libros son los que tienen que estar, que no falta ninguno, ni que sobra alguno? Si la misma escritura no nos dice cuáles son esos libros. Ese me parece que es un verdadero problema también. Siguiente. El otro acto de honestidad que te agradezco demasiado, tú reconociste que la Iglesia Católica, pese a que vos no te suscribís como católico y tenés tus diferencias con la Iglesia Católica, vos reconocés que tiene una continuidad histórica, que la Iglesia Católica subsistió al pasar del tiempo. O sea que hay una conexión histórica entre la Iglesia primitiva con la actual Iglesia Católica. Reitero, vos no te vas a suscribir a la fe católica romana, por así decirlo, para que la gente entienda, pero sí vas a reconocer que hay una continuidad histórica. Entonces, cuando yo pregunto cuál es la verdadera iglesia, y vos reconocés que la Iglesia Católica tiene una continuidad histórica, me parece que la respuesta más honesta es decir, la iglesia que tiene continuidad histórica es la iglesia fundada por Jesús. Punto número 4. Dijiste algo que yo estoy de acuerdo con vos. Todo tiene que estar, o lo que nosotros creamos, las doctrinas que abracemos, tienen que estar alineadas con la Escritura. Yo como católico a eso digo amén. No quiere decir eso que solo la Escritura sea la máxima autoridad. Sí quiere decir, como creo que la Escritura es inspirada por Dios, en ella está la revelación. No solo en ella, pero en ella está la revelación. Por ende, lo que yo creo debe estar alineado con la revelación. Uy, tiene que estar ahí. Oh my God, ya sé para dónde va. Como católico, no tengo problema con esa afirmación. Y yo soy como los de Berea, que también todo aquello que es predicado pretende de alguna manera encontrarlo también en las Escrituras. No solo en la Escritura, sino también en la Escritura. Pero la Escritura es autoridad porque es inspirada por el Espíritu Santo.
Por otro lado, como estamos, Espérense que se fue el sonido de impuesto. Déjame atrasarlo. por otro lado, mencionás que la sola escritura, lo que sostiene, tal y como estamos de acuerdo, A ver. es que la escritura es la máxima autoridad. Ok. ¿Tienes algún pasaje en la escritura en donde se diga que la escritura es la máxima autoridad? Ok, quiero un texto bíblico donde diga eso, que la Biblia es la máxima autoridad. Vamos a ver si el joven lo encuentra. No, no, es para que ahora después me respondas. Yo lo que te respondería es, no existe en ningún pasaje de todo el Antiguo o Nuevo Testamento, ni de forma explícita, Ni ni de implícita. forma implícita, Oh my God. ni parafraseado, ni con la imaginación que intentamos tener. Está lloviendo como no se da una idea. No existe un solo pasaje que sostenga o te deje, o que te diga entre líneas que la Biblia es la máxima autoridad para el cristiano en cuestiones de fe y moral. Ok. Entonces, vos que sos o pretendés ser un cristiano bíblico, y aplaudo eso, porque necesitamos más gente que desee ser cristianos bíblicos. Ojo. Yo no creo que sea solo bíblico, pero sí bíblicos. Tus creencias deberían encontrar respaldo en la Biblia. Ay. Vos mismo dijiste, es importante que lo que creo esté en armonía con la Escritura. Ojo. ¿Vos creés que la Biblia es la máxima autoridad? Ojo. ¿Eso está en armonía con la Escritura? Ay, 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 ay. Si la respuesta es sí, deberías mostrarme un pasaje. Ok. Si la respuesta es no, ¿por qué lo crees entonces? Ok. Bueno. Y por último, el caso de los deuterocanónicos. Un segundito, quiero suspender ahí mi ponencia, no lo quiero dejar, no lo quiero correr a un costado ni hacerme el tonto con ello, pero me gustaría primero escucharte estos puntos que te mencioné que tenés para decir. Ok. Y después, si querés, nos metemos en ese punto que señalabas. Claro. Bueno, respecto a la definición de la sola escritura, A ver. creo que es un problema y creo que es algo en lo que tenemos concordancia porque realmente no hay una definición como tal. Unos dicen que es la máxima, otros dicen que es la primera, otros, Ay. al final de cuentas cada quien lo va a definir como quiera. Ujú. Y más bien yo aquí me gustaría conocer cuáles definiciones de sola escritura has conocido durante tu tiempo como evangélico. Bueno, hay muchas definiciones distintas y diferentes. Por eso es que él le preguntó que dame la definición al principio. Porque, óyeme, varía. Cada persona la define distinto la sola escritura. Cuáles te han venido a proponer últimamente, etcétera, etcétera, para ver cuál es con lo que has Ok. tenido que lidiar. Respecto al canon, ¿cómo sé yo que lo que nos llega hasta el día de hoy Ajá. es lo que realmente es? Yo sé que, por ejemplo, en tu caso, Santi, vos te suscribís al magisterio y sustentás y descansás en la autoridad del magisterio como tal, Sí, que de te ley. da eso. Que te da la iglesia. Descansa en eso. Ok, vamos a ver. Pero sin embargo, Ojo. yo me suscribo a algo más allá que en este caso para mí empieza a jugar la fe. Y Bien. por eso te mencionaba Isaías 48, porque si el Espíritu Santo, si Dios ha llegado y ha cubierto hasta el día de hoy los libros que conocemos como palabra de Dios, Ay. porque son palabra de Dios. Entonces ahí es donde yo empiezo a jugar con las cuestiones de fe y creo que el canon que tenemos el día de hoy, Ay. inclusive quitando, dejando de lado los deuterocanónicos, porque al estar en una posición protestante, yo creo que es así, son esos los que están vigentes al día de hoy, porque son los que se han mantenido desde el siglo cero, digo, un amigo, desde el siglo El siglo cero, ahí le dieron una promoción a Cristian Izquierdo, que fue el primero que dijo el siglo cero. No, se están pasando. desde el siglo cero, digo, un amigo, desde el siglo 1 No. hasta el día de hoy, como el canon en el que no ha habido ninguna discrepancia entre los cristianos, más allá, poniendo al protestante y al católico de frente, prácticamente. Respecto a
Si podés hablar un poquito más alto por las dudas, porque no sé, ¿viste la lluvia? Sí, ok. Respecto a la continuidad histórica del catolicismo, realmente lo acepto y lo reconozco porque al estudiar los padres de la iglesia podemos ver una continuidad, incluso una sucesión apostólica que viene a darle mucho. ¿Cómo fue? Él está reconociendo la sucesión apostólica. Espérate. Y lo reconozco porque al estudiar los padres de la iglesia podemos ver una continuidad, incluso una sucesión apostólica que viene a darle muchísimo cuerpo a lo que es el catolicismo como tal. ¿Qué? Sin embargo, eso no quita que dentro de las otras denominaciones y dentro del cristianismo como tal no hayan cosas ciertas que también han sido descubiertas en el camino. En el caso de Lutero. Pero entonces, esas otras iglesias tienen la sucesión. Ese no es el tema, pero tienen la sucesión. Ese es el detalle, porque si la sucesión existe y es verídico y los verdaderos ministros son identificados por la sucesión apostólica, todas las iglesias o los miembros legítimos tienen que tener esa sucesión. ¿Tienen esa sucesión? Muy interesante, señor. Esto está para analizar. Realmente, si bien lo considero fue una rebelión y tal vez Lutero personalmente creo que se equivocó al intentar protestar con toda la doctrina católica. Oye lo que dice él, creo que Lutero se equivocó. ¿Qué? Es Lutero personalmente creo que se equivocó al intentar protestar con toda la doctrina católica y al final creó algo que muy probablemente ni siquiera quiso crear porque al final de cuentas también era un católico. Él estaba suscrito a esa fe, vio Lo que pasa es que esa era la única iglesia que había. Muchas cosas desagradables en ese momento en la iglesia, quiso combatirlas y lo que hizo fue quebrar una rama y sembrar otro árbol en otro lado. Así lo veo yo. Entonces, pero entonces, ¿por qué él es protestante? Entonces, no entiendo aquí. Estoy perdido, señor. Para mí, el hecho de que incluso acciones como las de Lutero se hayan dado y se sigan dando, que son resultado de todas las denominaciones que al día de hoy conocemos, siento que es producto de nuestra imperfección y del pecado que tenemos en nosotros. Entonces, al final de cuentas, si bien la Iglesia Católica la puedo ver como una columna vertebral, al estar el ser humano inmerso, sigue siendo imperfecta. Ok. Él dice la Iglesia Católica es una columna invertebral, pero que es imperfecta. Entonces, si es la verdadera la Iglesia Católica, entonces Jesús dejó una iglesia incompleta. Está raro esto. Eso es que yo veo a la iglesia de Dios dentro de algo que se llama, o que conozco como mero cristianismo, que es tratar de poner a cada una de las cosas buenas que tenemos en cada una de las denominaciones, incluyendo el catolicismo, y tratar de alinearlas. Es probablemente un proceso infinito en el que nunca nos vamos a poner de acuerdo, pero yo veo a la Biblia, al canon, signos deuterocanónicos, a la Iglesia Católica, en ese paralelismo como la columna vertebral en la cual deberíamos estar suscribiéndonos cada uno, no porque el catolicismo sea lo cierto, al final el católico es la generalización, la universalización del cristianismo, enmarcándonos en el término, en la definición como tal. Y entonces el catolicismo viene a ser, y la Iglesia Católica viene a ser la alineación o el alineamiento de las doctrinas sanas en una línea que ponga de acuerdo a todo. Entonces, eso es a lo que a mí me gustaría apelar, a esa unión en el cristianismo, más allá de... Sepan disculpar la interrupción. Lo que pasa es que no teníamos previsto, estamos en Costa Rica y la verdad no para de llover ya hace unos minutos. Bueno. Está siendo normal, tengo entendido que por la época en el año en la que nos encontramos, mamita querida,
arrancó la lluvia y no paró, hermano, y se puso cada vez más fuerte. Por eso tuvimos que hacer un breve corte. La gente que está trabajando detrás de cámara nos dijo, mirá, la verdad que así no podemos continuar. Bueno, Así que primero quiero pedirle disculpas porque pese a que se va a trabajar en tratar de mejorar el audio y demás, no sabemos cómo va a ser el producto final. sí, el audio está un poquito malito, pero están haciendo un buen trabajo aquí. Por la gran cantidad de lluvia que está habiendo. Así que por sobre todas las cosas sepan entender eso, Sí. que se está poniendo lo mejor de sí para que salga el mejor producto, ¿está bien? Volviendo a nuestro punto, hermano, entonces, no sé si querés cerrar la idea, si te acordás dónde tenía que cerrar la idea. Hermano, te escucho. Estábamos por el tercer punto, con respecto a la continuidad histórica del catolicismo. Mira, yo tengo un microfonito de eso tengo aquí en la casa. Me gustaría pensar que el catolicismo viene a ser una columna vertebral, al igual que la sola escritura, Ok. con el canon que tenemos hasta el día de hoy, sin los deuterocanónicos. Entonces, a lo que me gustaría apelar en ese sentido es a tratar de tener esa unión dentro de esa columna vertebral sin llegar a extremos como el mormonismo o los testigos de Jehová, que para mí realmente se alejaron muchísimo a pesar de ser cristianos, Bueno, pero inclusive dentro del catolicismo considero que también se han alejado en ciertas cuestiones por no tener tal vez el mismo canon que podemos tener nosotros los protestantes en ese sentido, y se han formado doctrinas que desde la perspectiva protestante no están sustentadas por la Biblia porque están sustentadas en los deuterocanónicos. Entonces, es por ahí. Y cuarto punto mencionabas ahora, Santi, no sé si tenés apuntado el cuarto punto que mencionaste. Yo había mencionado cuarto punto, si no me equivoco, alineado con la escritura. Bueno, era simplemente un comentario, así que no tenés que responder a eso, a menos que quieras. Después, por último, te decía, bueno, si la escritura es máxima autoridad, debería ser enseñado eso por la escritura. Yo desde mi mismo punto de vista no lo veo en la escritura ni de forma explícita ay, ni implícita. ¿Qué podrías decir al respecto? Con respecto a máxima autoridad, ok. Sí, de hecho, había alineado con respecto al punto anterior que decías de la revelación. Si no tenemos confianza o fe en que la escritura fue revelada e inspirada por Dios, realmente no tenemos nada en qué sustentar. Primeramente, sustentamos nuestra fe en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y a partir de ahí, las enseñanzas que nos dejó, que es lo que quedó escrito. a ver. Lo que quedó escrito, teniéndolo como base, lo que yo tendría que llamar la sola escritura, que es el canon que los protestantes tenemos hasta el día de hoy. A partir de ahí, cualquier cosa que se aleje, se va a ir alejando de la misma manera de lo que Jesús enseñó inicialmente. Bueno, Ok. Ustedes no se dan una idea. Me viene el cielo abajo, ¿no? Para ir aterrizando, no, la idea no es tampoco hacerlo demasiado extenso, también por el día como está, volver a tu casa, queremos estar seguros que puedas volver bien. Punto número 1, me pedías las definiciones que podía yo llegar a conocer respecto a la sola escritura. Que me vengan a la mente rápidamente son Ok. 3. Ok. Hay algunos que sola escritura van a decir solo Biblia, ojo, solo la Biblia, descartando todo lo que es la historia cristiana, la tradición, los concilios ecuménicos, absolutamente todo. Lo único que vale la pena es la Biblia que cuenta, es la Biblia, solo la Biblia. Solo la sí, yo he escuchado esa definición también, es cierto. Biblia. Yo sé que el protestante cercano a la época de la Reforma Protestante, el protestante más histórico, no se va a suscribir a esta idea, se va a decir, sola escritura no es solo Biblia, pero hay un gran grupo de evangélicos que sostienen que sola escritura es solo Biblia, ¿está bien? Esa sería la primera. La segunda, que la sola escritura, es una doctrina, como tal. Ojo, Sin ir más lejos, el otro día tuve un debate con un muchacho argentino que él sostenía que era una doctrina, la sola escritura. Desde mi mismo punto de vista, creo que yo estoy de acuerdo con él. O sea, el protestante propone que es una doctrina, aunque lo niegue y termina siendo una doctrina.
Pero van a haber otros que van a decir que es un principio epistémico. Ya no más una doctrina, sino un principio epistémico. Entonces, estas son las tres principales, desde mi humilde punto de vista, interpretaciones que se le dan al caso de la sola escritura. Ahora, más allá de que podamos encontrar algunas más, reitero, ¿cómo yo sé cuál de estas tres al menos es verdaderamente la sola escritura? Ay. ¿Por qué debería creerla? Uy, sí, porque le han dado tres definiciones distintas. ¿Cómo Santiago sabe cuál es de esta definición es la verdadera? Es raro. ¿Por qué uno es superior al otro? Ojo. En definitiva, la verdad, vos que sos un mero cristianista y que estás muy relacionado con el discurso apologético cristiano evangélico, Ay. la verdad es aquello que representa la realidad. ¿Cuál de estas tres definiciones representa la realidad para ser creída como verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque si como definición tiene que representar fielmente la verdad, ¿cuál es la verdad para poder compararla, contrastarla y ver cuál de estas tres se acerca más a? Es ahí en donde yo reitero mi pedido y te digo nuevamente, si crees que la escritura es la máxima autoridad, Ay. etc., bueno, mostrame algún pasaje bíblico Uy. que lo enseñe. Creo que como cristiano evangélico vos, para todo necesitas, de una u otra manera, Biblia. lo necesito constatar en la Biblia. Bien. Biblia, todo Biblia. Yo como católico te pido a vos evangélico, mostrame un solo pasaje bíblico en el que se sostenga esta idea. Me encantaría ver ese pasaje. Vamos a ver si el joven lo encuentra o si lo tiene. Vamos a ver. Esto está bueno. Denle like, suscríbanse al canal. Señores, disculpando que el audio está un poquito malo porque Andy Santi estaba grabando. Ya ustedes saben, hay lluvia. Después, vos decías, hay cosas que son ciertas en las diferentes denominaciones cristianas. Y yo voy a estar de acuerdo con vos. De hecho, la Iglesia Católica lo que sostiene es, número uno, los evangélicos son cristianos, siempre y cuando hayan recibido el bautismo bajo la fórmula trinitaria, son cristianos. Los católicos van a reconocer por su magisterio que los protestantes son cristianos. Por ende, si son cristianos, es porque en algunas cosas profesan la verdad cristiana. Entonces, en eso voy a estar completamente de acuerdo con vos. Lo que no están es en la plenitud, dice Santi, en la plenitud de la verdad, no en todo. Ahora, lo que hace el católico en un diálogo con un evangélico no es decirle en todo estás mal. Porque el evangélico no es que está mal en todo. El evangélico cree que Jesús es Dios. El evangélico cree que la Biblia es la palabra de Dios. El evangélico cree en un Dios Trinidad, la Santísima Trinidad. El evangélico cree en la concepción virginal de Cristo, en la Virgen María. El evangélico cree en un Dios creador. El evangélico cree en muchas cosas al igual que el católico. Por ende, no está en todo mal. Lo que el católico le va a decir al evangélico es, mira, no estás en todo mal, no estás en todo equivocado, pero venía la plenitud de la fe. No te conformes con parte de la verdad. Ahí está el detalle, la plenitud de la fe en todo. Vení y abrazar toda la verdad completita, completita. Eso es lo que el católico le va a decir al evangélico, a diferencia de otra religión no cristiana, en la que sí lo tienen que llamar a cristianismo. ¿Se entiende? Ese es otro punto muy importante. Ahora, por decir, bueno, no tenemos problema con la Biblia, porque estos libros fueron sostenidos por los cristianos desde el principio. No sé si lo sabías, pero en el Nuevo Testamento hubo grandes discusiones respecto a qué libros. Por ende, no fueron sostenidos siempre los mismos libros a lo largo de los tiempos. Sí, yo tengo entendido que para seleccionar esos 27 libros, hubo una discusión, hubo controversia. Este libro sí, este libro no, aquel libro sí, aquel libro no. ¿Cuál vamos a escoger? ¿Y qué autoridad dijo no, estos son? Es importante, yo he estado analizando eso. Habían grandes comunidades que rechazaban Apocalipsis, que rechazaban Segunda y Tercera de Juan, que rechazaban la epístola a los hebreos. Entonces, no es que nunca hubo discusión, la hubo la discusión. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la razón por la que los cristianos terminan aceptando estos libros? Uy, la pregunta importante, señor. Escúchenla de nuevo, escuchen esta pregunta. ¿Cuál es la razón por la que los cristianos terminan aceptando estos libros? ¿Por qué los cristianos terminan aceptando ya esos 27 libros que se escogieron? ¿Por qué?
¿Quieren que les diga? La autoridad. Sí hubo discusión respecto a esto. La autoridad de la iglesia. ¿Cuál iglesia? ¿Cuál autoridad? ¿Por qué tienen autoridad esa iglesia? Ojo. ¿Quién fue la autoridad que en Uy. última instancia se levantó y dijo, estos libros lo son, y se terminó la discusión acá? Uy. Tiene que haber una autoridad. Oh my God. Y esa autoridad, número uno, no es la Biblia, porque la Biblia no habla del canon de la Biblia. Número dos, esta autoridad es fuera de la Biblia, está fuera de la Biblia, externa a la Biblia. Pero punto número tres, esta autoridad tiene que ser infalible. Esa autoridad tiene que ser infalible, porque si vamos a aceptar eso, no podemos aceptar algo que pueda que esté equivocado. Porque si esta autoridad se Recuerden que la Biblia es columna y baluarte de la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Esa iglesia tiene la verdad. Tiene que dar la verdad y decir la verdad. tiene que ser infalible. Porque si esta autoridad se pudo haber equivocado, Uy. la pregunta es cómo sabemos que tenemos los libros que debemos tener. Sí. ¿Cómo A sabemos? ciencia cierta no podemos saber. Tenemos la esperanza de que no se haya equivocado. Pero, ¿quién nos asegura que no se equivocaron? Si en Uy. definitiva son personas como seres humanos falibles, etcétera, etcétera, se pudieron haber equivocado. Entonces, como se pudieron haber equivocado, pudieron haber omitido otros libros que son clave para nosotros. Por dar un ejemplo, Tercera de Juan. si la iglesia no es infalible, sino que se puede equivocar, los protestantes, ¿qué es lo que hicieron? Sacaron los deuterocanónicos. Pero los protestantes no son infalibles. Ay. ¿Quién sabe que no se equivocaron? Uy. Entonces, eso termina siendo un tema epistémico. ¿Yo cómo conozco la verdad? Ay. Necesariamente tiene que haber un árbitro infalible, no por su capacidad intelectual, no por sus grados académicos o por lo grande que son teológica y filosóficamente, Ay. sino que Dios, que es el único infalible, Dios Ay. es el único infalible, por gracia y misericordia, Ay. hace partícipe a quienes han sido dejados por Jesucristo, con el objetivo de pastorear la iglesia, de ser maestros de la iglesia. De guiar esa iglesia. Por gracia los ha hecho partícipes de este don de la infalibilidad, Y le dio el Espíritu Santo para que guíe la iglesia. Ojo. para que el pueblo cristiano no se corrompa, no corrompa su fe, y hasta que Cristo venga pueda hallarse fe cristiana pura en la tierra. Oh, Dios. Porque si no, imagínate que el cristianismo ya se hubiese perdido y el resultado de eso es miles y millones de personas yéndose al infierno todos los días, Oh, Dios. creyendo que están profesando un cristianismo verdadero, pero sin saber de que estaban profesando cosas que eran falsas. Oh, Dios. Ese es un punto muy importante. Wow, Por pero otro- hace muy buenas preguntas, Santi. Muy buen análisis. Dígame ustedes qué opinan sobre lo que dice Santi. Wow. Lado, si el canon es cuestión de fe, y estoy de acuerdo con vos, el canon es cuestión de fe. ¿Pero fe a qué? El canon Dios lo preservó, claro que Dios lo preservó, Ujú. y es cuestión de fe. Ahora la pregunta es, ¿fe en qué? En que ahí está. Vos podés decir Dios, está bien, pero si decís Dios, Dios utiliza instrumentos. Ojo. Vos vas a decir, bueno, está bien, acepto que Dios circunstancialmente haya utilizado a la iglesia como instrumento para preservar el canon. Ok, yo voy a estar de acuerdo con vos. Pero llamativamente, el canon preservado por la iglesia ha sido un canon de 73 libros. Ay. Y en el siglo XVI, esos 73 libros que fueron preservados por la iglesia, que es el instrumento utilizado por Dios para preservar la palabra de Dios, fueron quitados. Entonces, ¿Dios preserva o no preserva su canon? Esto es un verdadero problema. Por último, vos tenés razón. Hay imperfecciones humanas. Claro que hay imperfecciones humanas. Pablo era imperfecto, Pedro era imperfecto, Santiago era imperfecto, Juan era imperfecto. Mismo así nosotros creemos que lo escrito por estos hombres imperfectos es infalible. ¿Por qué creemos que es infalible? ¿Por la imperfección de los hombres? ¿O porque Dios los asistió de forma especial para que lo que ellos escriban, pese a sus imperfecciones, pudiese ser verdad? Okay. Evidentemente, este último punto vamos a estar de acuerdo. Pese a las imperfecciones de los hombres, de estos apóstoles, que no eran dioses, eran hombres como vos y yo,
Pese a sus imperfecciones, Dios los protegió de comunicar el error en las Escrituras, inspirándolos por medio del Espíritu Santo. La pregunta es entonces, ¿por qué Dios no podría seguir preservando y cuidando a la iglesia con una asistencia especial del Espíritu Santo Ojo. para preservarla del error? ¿Por qué? Ok, está buena esa, está buena. ¿Por qué entonces el Señor no siguió cuidando? O sea, ¿por qué el Señor siguió cuidando esa iglesia? ¿No pudo haberlo seguido cuidando esa con el Espíritu Santo? ¿No pudo haber seguido guiando a la iglesia? ¿Sí o no? Vamos a ver qué responde el muchacho. Si ya lo hizo con los apóstoles, ¿por qué no puede continuar haciéndolo? Ujú. De hecho, la promesa de Jesucristo parece ser de que a la iglesia Siempre. la va a preservar del error Siempre. hasta que Cristo vuelva. Ujú. Pero si esta iglesia, vos decís que tiene una continuidad histórica con la iglesia del siglo I, cuando yo te hago la pregunta, ¿cuál es la iglesia fundada por Cristo? Es la única que tiene una continuidad histórica desde el siglo I hasta hoy. Uy, se acabó aquí, señor. Oh my God, esto sí está fuerte. Escuchen esto, señores. Pregunta, ¿cuál es la iglesia fundada por Cristo? Es la única que tiene una continuidad histórica desde el siglo I hasta hoy. Y si esa fue la iglesia que fue fundada por Cristo, y además a esa iglesia se le da la promesa Ojo. de ser preservada, cuidada por asistencia especial del Espíritu Santo, la pregunta es ¿por qué creemos de que esta iglesia fundada por Cristo, que recibe la promesa de ser asistida por el Espíritu Santo para no corromperse, ¿por qué creemos que se corrompió? Uy, Dios mío. Wow. Díganme ustedes qué opinan de esto. ¿Por qué se corrompió entonces? Si esa es. Oh, Dios. Si esta iglesia se corrompió, las palabras de Cristo no tienen ningún tipo de valor. Oh, Se equivocó Dios. Jesús. Y vos y yo creemos que Jesús es Dios y que no se equivoca. Exacto. Entonces la razón principal por la que yo creo que la iglesia no se equivoca, Ojo. no se ha equivocado ni se equivocará en cuestiones de fe y moral, Ok. es por Jesús y su promesa. Y el Espíritu Santo que le envió. Wow, que le envió el Padre. Wow. ¿Qué opinan ustedes, señores? Sí. Vamos a ver qué responde el jovencito. Esto está interesante. Me gustaría retomar un poco una parte de la permanencia del canon, porque precisamente mencionaste algo interesante y es que Lutero quitó los deuterocanónicos. Y sí, probablemente lo hizo porque en un momento ya había habido un consenso con respecto a los deuterocanónicos en uno de los concilios en donde se habían establecido como tal. Pero No, si a Lutero lo habían dejado, quitan no uno, no dos. Uf, lo quita casi todo. sin embargo, antes de que fueran agregados dentro de la Septuaginta, ahí podríamos decir que fueron agregados. Entonces, A ver. inicialmente podríamos apelar a que ni siquiera habían estado como tal. Entonces, es una duda que personalmente tengo. Ok. Y no podríamos decir, no podríamos asegurar, no sé si vos lo puedes asegurar, que en lugar de decir que fueron quitados por Lutero, Ay. realmente fueron agregados por error inicialmente. ¿Cómo? Ok. Y que después de no sé cuántos siglos vino Lutero y los retomó inicialmente a como se supone que debió haber sido originalmente. Ok. Interesante. Bueno, volviendo y acordate que necesito el pasaje bíblico para para la máxima autoridad. Claro, No hay, yo quiero, no yo tengo. quiero. Por lo ¿Qué? menos yo personalmente no tengo No, uno y que tenga. sé que sos honesto. Espérate, y te agradezco. espérate. Santi le está diciendo que le dé la cita donde dice de la Biblia, que está en la Biblia. Vamos a ver lo que dice él. Pasaje bíblico para la sola escritura. Escucha, el pasado vídeo para la sola escritura, escucha. Bueno, volviendo y acordate que necesito el pasaje bíblico para la sola escritura, para la máxima autoridad. Escucha lo que No él hay, dice. no hay. tengo. Por lo menos yo Ok. personalmente no tengo No, uno y que tenga. sé que sos honesto y ¿Qué? te agradezco por tu honestidad. ¿Qué? Y este es un punto que el católico dice, no es que vos no lo tenés, es que no lo hay. Entonces, a título personal, esta pregunta viene a título personal. Ok. Si esta creencia vos la sostenés, la crees fielmente, pero no está en la Biblia, ¿por qué lo crees? Uy. Te lo devuelvo como otra pregunta. Dale. ¿Cuál es Wow, ¿por qué lo cree? ¿Cuál podría ser la base en la que, por ejemplo, porque es que eso está muy ligado otra vez al A ver. canon y al tema de los deuterocanónicos, ¿cómo sé yo sobre qué puedo descansar
al decir que Ay, los deuterocanónicos son o no son, puesto que de ahí ojo, salen muchas doctrinas ojo. que se podrían interpretar hasta raras, esotéricas, etcétera, etcétera, Ojo. que uno podría ver dentro del catolicismo porque están fundamentadas. Ok, él dice, ¿cómo puedo yo descansar y creer que esos son los libros, que esa es lo que van? El católico no va a tener, yo supongo que Santi le va a decir que el católico no tiene problema con eso porque descansa en el magisterio, en la infalibilidad de la iglesia. Ya, punto. A eso no tiene sentido. Pero el protestante siempre va a estar buscando y analizando, porque como no tiene una autoridad, ese es el problema. En los libros deuterocanónicos, que es el gran tema, al final de cuentas, con respecto al asunto de la sola escritura. Bien, bien. Vale la pena remarcar algo. Ya para ir aterrizando, yo cierro con este punto y te dejo cerrar a vos y después nos despedimos. Vale la pena recalcar algo. A ver. Si hay algo que debemos reconocer honestamente, es que el evangélico barra protestante va en un deseo de no caer en herejía, Ojo. de cuidarse en cuanto a lo que cree, va a decir, yo prefiero solo la Biblia porque es lo más seguro para mí. Ok. Entonces, o sea que yo creo que es una posición errónea. Ok. Hay que destacar ¿Por qué? que ese es un mecanismo de defensa que utiliza el evangélico para Uy. tratar de cuidar su fe. Eso hay que reconocerlo. Ok. Y esa fidelidad, ojalá que los que lo creen así nunca la pierdan. Ahora, esa fidelidad tampoco debe limitarte a plantearte realmente qué es lo que enseña la Biblia. Ok. Si la Biblia no enseña la sola escritura, sino que enseña lo contrario, no hay que tener miedo a cambiar de opinión. Sé que es duro, pero no hay que tener miedo a cambiar de opinión, porque en definitiva está respaldado por la Biblia la postura que sostiene el católico. Ay. Vos decías, ¿en qué podemos descansar? Ahí está. Esa fue la pregunta que el jovencito hizo. ¿En qué podemos descansar? Yo sé que Santi le va a decir en la iglesia que el Señor dejó, en la autoridad, en la infalibilidad de la iglesia. Yo sé que es eso, pero el protestante nunca va a aceptar eso. Bueno, evidentemente toda la fe cristiana descansa en una persona que es el camino, la verdad y la vida, Jesús. Ujú. Las palabras de Jesús Ojo, son aquello en lo que debemos descansar. ojo. Pero alguien podría levantar la mano y decirme, pero vos predicás de la iglesia, vos descansás en tu magisterio, en tu iglesia. Ajá. Pero el problema es que, es cierto, yo descanso en mi magisterio, pero porque el magisterio, los obispos, el papa, fueron todos dejados por el mismo Cristo. Ahí está el detalle. El católico dice, son dejados por Cristo. Fue la autoridad que Cristo dejó. Entonces, el protestante tiene que investigar y ver si eso es cierto. Investigar por tradición, por sucesión, por todo eso, a ver si es cierto. Y ahí es que radica todo, señor. ¿Cuál de los dos tiene la razón? Yo tengo una idea de quién tiene la razón, por eso voy a hacer un video diciendo cuál es la verdadera iglesia cuando llegue a los 20,000 suscriptores. Así que suscríbete al canal, que falta poco. Entonces, en última instancia, no es que yo descanso en última instancia en el magisterio. Yo descanso en Jesús, Que dejó esa que es autoridad. quien prometió que Él asistiría a este magisterio que ha dejado en la tierra Ojo. para guiarnos en cuestiones de fe. Mira, se ve pensativo el joven, mira cómo se ve. Escuchando todo lo que dice Santi, mira cómo dice, ok, ¿tiene lógica o no tiene lógica? Miren la cara Este de él. magisterio que ha dejado en la tierra para guiarnos en cuestiones de fe. Jesús, Jesús que ha dejado un magisterio. Bueno, En eso. ¿Y esto es bíblico? Sí, claro que es bíblico. Porque Pablo enseña a Timoteo que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. bueno. Por ende, Hay una iglesia que tiene la verdad, señora. Hay una iglesia que tiene la verdad. Y la gloria se le da a Dios en la iglesia. ¿En cuál iglesia? En esa que Jesús dejó. Por eso hay que investigar cuál es la verdadera iglesia de Jesús. ¿estamos justificados bíblicamente a descansar en la iglesia? Sí, porque la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo, enseña que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Ujú. Entonces, me parece que es una buena, más allá de nuestras ideas y demás, es un buen camino el implementar esto, en descansar en la iglesia. Creo que está justificado por la Biblia, creo que es en definitiva tener fe en Jesús. Por último, mencionaba lo de la iglesia que agrega, al menos de mi lado. Lo último, mencionaba, bueno, pero la iglesia agrega, ¿no? Agrega.
Y que esto entonces es un problema para vos. ¿Por qué? A ver. Porque la pregunta es, ¿cómo sabes que la Biblia debe tener los libros que tiene tal y como te ha llegado a vos? ¿Cómo lo sabes? Ay, Vos me vas a decir porque Dios lo ha preservado. Bien, pero Dios lo ha preservado por medio de un instrumento. Sí, ay. no bajó del cielo. Vos reconoces que los primeros cristianos, yo los llamo Iglesia Católica, Mm, pero esos primeros cristianos son los que preservaron estas escrituras y ay. a través de concilios hablaron de un canon bíblico. Entonces, Dios, si crees que preserva la Biblia, las escrituras, Fue por vía de ello, claro. en definitiva Dios preserva la iglesia para poder preservar las escrituras. Mm. Pero si vos terminás afirmando eso, te contradecís. Porque terminás diciendo de que la iglesia arbitrariamente añade libros. Entonces Uy. Dios preservó las escrituras. Ok, ¿lo preservó o fue la iglesia que lo añadió? Claro, él se contradice entonces. Escuchen. Contradecís. Porque terminás diciendo de que la iglesia arbitrariamente añade libros. Entonces Dios preservó las escrituras. Está buena esa. Dios no preservó a la iglesia para cuidar las escrituras. Miren cómo asienta él con los ojos. Miren los ojos de joven, como dice, sí, es cierto, tú tienes razón. Miren. Arbitrariamente añade libros. Miren. Entonces Dios preservó las escrituras. Dios no preservó a la iglesia para cuidar las escrituras. ¿Vieron? Si la respuesta es sí, tenés que aceptar el canon bíblico católico. Si la respuesta es no, ¿por qué crees en tu canon bíblico? Uy. Es un gran problema ese. Wow. Por último, con esto yo ya termino. Creo que en un gran acto de honestidad, y te agradezco mucho por el buen espíritu con el que estamos charlando, Sí. dijiste algo que me parece que es la clave. Vos dijiste, Lutero quebró una rama y se fue para otro lado, lamentablemente. Quizás con Uy. intención, sin intención, eso es otro debate. Pero quebró una unidad y se fue para otro lado. Sí, estamos de acuerdo de que Lutero tenía buenas intenciones. Yo estoy de acuerdo de que sí, Lutero tenía buenas intenciones, aunque después en el camino haya sucedido otras cosas. Escuchen esto, señores. Una rama y se fue para otro lado, lamentablemente. Quizás con intención, sin intención, eso es otro debate. Pero quebró una unidad y se fue para otro lado. Quebró la unidad de la iglesia, señores. La pregunta es la siguiente, ¿es eso lo que quiere Dios? Uy, Dios quiere un cuerpo, un espíritu. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia. Entonces tenemos que hacer todo lo posible para trabajar en pos de la unidad nuevamente. Y esta unidad no es románticamente nos sentamos a tomar unos mates aunque pensemos todo distinto. Tenemos que buscar la unidad de criterios, porque la Biblia, ¿qué es lo que enseña? Una fe. Yo no tengo más nada para decir, te escucho a vos tus respuestas. Bueno, Realmente, muy bueno, muy bueno. Vamos a ver qué va a decir el jovencito. Dígame qué opinan ustedes, señores, en los comentarios. creo que es más en lo que concordamos que en lo que estamos de desacuerdo. Y esto es a lo que yo apelo, lo que voy a decir, a esa unidad. Creo que dentro de todo, realmente todas las denominaciones que existen, hay personas que quieren saber la verdad, Sí. que quieren conocer al verdadero Dios. Yo ando buscando esa verdadera iglesia, la verdadera doctrina. No quiero opiniones, no quiero... Es cierto lo que él dice. Muy cierto. Hay muchas personas que andan buscando la verdad. Muy cierto. Y quieren seguir sus verdaderos caminos. Y al final de cuentas, ese tipo de conversaciones, y creo que es mucho de lo que hace falta incluso del lado protestante, Sí. y es que atacan un muñeco de paja, Uy. que realmente no conocen el catolicismo como tal, y no se han dado la oportunidad de hablar con un católico que realmente sepa de la doctrina y conozcan lo que ellos profesan y por qué lo profesan. Yo estoy haciendo la tarea, estoy conociendo a los protestantes, estoy conociendo a la católica, estoy viendo quién tiene la verdad, dónde está la verdad, quién está interpretándolo correctamente, dónde pasó esto, qué pasó. Entonces, mucho de lo que hace falta con respecto a este tema y en el mundo, porque podemos ver en relaciones personales, relaciones laborales, absolutamente no todo, es la comunicación. La comunicación, Claro. realmente tratar de preservar lo que es real, lo que es verdad, y al final de cuentas hay algo que nos une y es que creemos en el mismo Dios. Seguro. Creo que ese es el espíritu con el que debemos trabajar Seguro. para buscar esa unión
entre todos, que al final de cuentas somos. Wow. Así es. Hermano, la verdad que me encantó charlar con vos. Qué de chévere. verdad, muchas gracias por la buena onda. Honestamente, gracias por venirte con el día así. Esperemos de que puedas volver bien. Y para los que están del otro lado, muchísimas gracias por Wow. el aguante, por absolutamente todo. Espero de que les haya gustado esta conversación, tanto como me parece que nos ha gustado a los dos. Wow, señores, wow, wow, wow. De verdad, señores, que muy interesante este debate. Hasta aquí me gustó. Me gustó cómo este joven se expresó, escuchó, analizó, habló, hizo todo lo que quería y Santi también. Y yo creo que hay algo bueno aquí. En este debate, yo sé que hay algunas personas van a plantearse algunas cosas. Yo también. Y de verdad quiero saber qué opinan ustedes, cómo vieron este debate, la sola escritura. ¿Es bíblico o no? ¿Qué opinan? Denme su opinión. Les dejaré el link aquí de este canal de Rincón Apologético, que a mí personalmente me encanta este canal. Así que vayan, suscríbanse y vean todos los contenidos. Dale like, suscríbete. Bendiciones. Check it out.